Los celos arruinaron mi vida. Al principio, todo con ella era perfecto. Nos entendíamos como si nos conociéramos de toda la vida. Pero, como suele pasar, los celos no vienen de golpe. Se meten poco a poco, como una sombra que te va tapando el sol hasta que ya no ves nada. Y ahí es cuando te das cuenta de que el monstruo que pensabas que solo vivía en tu cabeza, está a punto de destruirlo todo. Todo empezó una noche cualquiera. Ella y yo estábamos en una fiesta, tomando algo, riendo. Nada raro. De esas veces en las que piensas que todo va bien, y entonces ves algo que te cambia el chip. Estábamos charlando cuando la vi hablar con él. Un tipo que no conocía, pero que tenía ese aire de me da igual que seas mi novio, si quiero hablar con ella, lo voy a hacer. Y ahí fue cuando la primera chispa prendió. La forma en que se reían, las miradas que se cruzaban, la manera en que él la miraba. Algo se apretó en mi pecho. No lo entendía, pero ya no podía dejar de pensar en ello. Me quedé parado como un idiota, con la copa en la mano, viendo cómo él se acercaba más, y más, y más. ¿Cómo era posible que no me diera cuenta antes? ¿Y ella? ¿Cómo podía ser tan natural? ¿Por qué todo eso me estaba molestando tanto? Intenté distraerme. Hablé con algunos amigos, pero no podía dejar de mirar. Estaba allí, observando, como si mi cuerpo estuviera en la fiesta, pero mi mente ya había viajado a otro lugar. La rabia me quemaba, pero no podía decir nada. ¿Qué podía decir? Oye, ¿te está gustando más el que yo? Ridículo. Pero cada vez que la veía reír, me sentía más tonto. Como si todo lo que ella hacía fuera una provocación. Un simple gesto de amistad parecía un golpe directo al corazón. Cuando por fin se acercó a mí, con esa sonrisa que yo pensaba que solo era para mí, todo se derrumbó. ¿Todo bien?, me preguntó, pero en su cara vi algo que no me gustó. Como si supiera que algo no iba bien, como si hubiera algo entre nosotros que no podía decir. Sí, todo bien, respondí, pero ya no sonaba verdad. Mi voz se notaba rara. Mis manos temblaban. Solo me parece que te llevas bien con él. No podía evitarlo, lo tenía que decir, aunque sonara locura. Ella se rió, nerviosa, como si yo fuera el bobo de la película. ¿Celoso? Es una tontería. Es solo un amigo, nada más, pero yo ya no estaba escuchando. Esa palabra, amigo, me hizo explotar la cabeza. ¿Amigo? Con las miradas que se cruzaban. Con esa química rara que se notaba hasta en el aire. No, algo no estaba bien, y no podía dejar de darle vueltas a esa idea. El monstruo de los celos ya estaba dentro de mí. Pasaron los días y todo se volvió un tormentón. Me obsesioné con ella y con él. Cada vez que la veía mirar su teléfono, sentía que se me paraba el corazón. Cada vez que alguien mencionaba su nombre, me ponía nervioso. ¿Qué pasaba entre ellos? ¿Por qué no me lo había contado? ¿Por qué ella no me lo contaba todo? Ya no podía pensar en otra cosa. Entonces, un día, encontré un mensaje en su celular. No fue gran cosa, un te veo pronto, pero lo sentí como una daga. ¿Por qué él le decía eso? No podía dejar de leerlo, una y otra vez, hasta que ya no podía pensar con claridad. Mis manos temblaban. El teléfono se me cayó de las manos. Eso fue todo. Ya lo sabía. Todo lo que había temido se estaba haciendo realidad. Y entonces, no sé por qué, no pude más. Lo sé todo, le dije esa noche, cuando me miró sorprendida. Sé que hay algo entre tú y él. Me has estado mintiendo. Ella se quedó en silencio. Esa sensación de que el mundo se venía abajo. No es lo que piensas, intentó decir, pero yo ya no la escuchaba. Las palabras ya no servían. El veneno de los celos me estaba comiendo por dentro. Fue ahí cuando estallé. ¿Sabes qué? Esto ya no es sano. Estoy cansado de ser el tonto. Cansado de no saber qué está pasando. La rabia, la impotencia, todo se me salió de una vez. Las palabras ya no salían como yo quería, pero salían, y ella me miraba, sin saber qué decir. ¿Por qué no me lo dijiste antes?
¿Por qué me haces esto? Y entonces, lo que menos esperaba pasó. Me empujó suavemente, como si no me pudiera creer. ¿Sabes qué? Esto ya no es amor, es obsesión. Te estás volviendo loco, y yo no quiero ser parte de eso. Esas palabras me taladraron el cerebro. Obsesión, dijo. ¿Yo? ¿Obsesionado? Yo solo estaba preocupado, ¿verdad? Pero en ese momento me di cuenta de algo, aunque no quería aceptarlo, ella tenía razón. Lo había perdido todo por no saber controlarme, por dejar que los celos me ganaran. Al final, el miedo a perderla me había hecho perderla. El monstruo de la desconfianza, de la inseguridad, de las sospechas, había hecho lo que yo nunca creí que sucedería, había destruido todo lo que teníamos. Ella se fue. Y yo me quedé allí, con los pedazos de lo que alguna vez fue nuestra relación. Los celos me habían arrastrado, me habían destruido, y ahora, ya no quedaba nada. Ni ella, ni yo. Solo una sombra. La verdad es que los celos no solo te quitan a la persona que amas, también te destruyen a ti mismo. Son como un veneno lento que te corroe por dentro hasta que ya no sabes quién eres. Y cuando te das cuenta, ya es demasiado tarde. Han pasado semanas desde que todo se vino abajo. No es que no lo supiera, pero aún me siento como si estuviera viviendo en una pesadilla. Me desperté con la sensación de que todo se había ido al carajo, pero sin saber qué hacer para salir de ese agujero. Ya no estaba con ella, claro, pero el dolor seguía allí. Los recuerdos, las dudas, todo. Y no lo podía evitar. Lo peor es que, aunque ya no estuviera con ella, todavía sentía esa sombra de celos rondándome. Me encontraba revisando su perfil de redes sociales, como un idiota, esperando encontrar alguna pista, algún rastro de que ella aún pensaba en mí. Pero todo lo que veía eran fotos con él, sonrisas que me cortaban la respiración. ¿Por qué? ¿Por qué no podía dejar de pensar en eso? Cada vez que veía su nombre, sentía esa punzada en el pecho, como si el tiempo no hubiera pasado, como si nada hubiera cambiado. Una tarde, mientras me torturaba mirando una foto en la que ella parecía tan feliz con él, recibí un mensaje. No era de ella, era de una amiga en común, alguien con la que todavía me hablaba. El mensaje decía algo así como, oye, creo que deberías saber que ella está mal. No se ha levantado de la cama en días. Todos estamos preocupados. Me sentí como una piedra en el estómago. ¿Estaba mal? ¿Por qué? ¿Por qué no me lo había dicho antes? ¿Era mi culpa? El monstruo de los celos me había destrozado, y ahora veía las consecuencias. Me dolía pensar que podría haber sido el que la empujó a todo eso, pero también sabía que no podía quedarme ahí, mirando desde lejos. Decidí ir a su casa. Sabía que lo que había hecho, lo que había causado, no lo podía arreglar con solo un mensaje. Si quería ver si aún quedaba algo, si tenía alguna oportunidad de pedir perdón, tenía que hacerlo cara a cara. Me vestí rápido, casi corriendo, y tomé el coche. No pensaba en nada más. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta. Entré sin saber qué esperar. La casa estaba en silencio, como si todo se hubiera detenido. La vi, recostada en el sofá, con los ojos rojos y el rostro demacrado. No me dijo nada cuando me vio, solo levantó la mirada lentamente, como si ni siquiera me reconociera. ¿Qué haces aquí?, preguntó, con una voz que sonaba vacía, como si ya no quedara nada de la persona que conocía. No sabía qué responder. ¿Qué podía decir? Perdón por haber sido un idiota. Por haber dejado que los celos me destruyeran. Por haber arruinado todo. Quiero hablar, fue todo lo que logré decir. Mis palabras sonaban torpes, vacías, pero no podía quedarme callado. Tenía que decirle que lo sentía, que todo lo que había hecho no era porque no la quisiera. Era porque tenía miedo. Miedo de perderla. Y el miedo, como siempre, me había destruido. Ella me miró, pero no parecía enojada. Era como si ya estuviera más allá de eso. Como si ya hubiera pasado a otro nivel de tristeza, uno que yo no podía entender. ¿De qué quieres hablar? Ya no hay nada entre nosotros, ¿no lo entiendes? Me dolió escuchar eso, pero no era mentira.
Ya no había nada. Yo había destruido todo, con mis dudas, mis paranoias, mis malditos celos. Y aunque trataba de explicarlo, sabía que no había manera de volver atrás. El tipo, ¿qué pasa con él? La pregunta salió sin que pudiera controlarla. Sabía que no debía preguntar, pero no pude evitarlo. Ella suspiró, se levantó lentamente del sofá y caminó hacia la ventana, mirando hacia afuera, como si estuviera buscando una respuesta en algún lugar lejano. No es lo que piensas. Nunca lo fue. No quería que esto llegara a este punto. Pero tú te perdiste en tus paranoias. ¿Sabes lo que es vivir con alguien que ya no confía en ti? Es agotador. Me sentí como si me dieran un golpe en el pecho. Todo lo que decía era verdad. Yo había sido el que construyó esa muralla, el que dejó que los celos y la inseguridad se colaran en lo más profundo de nuestra relación. Había destruido todo sin querer, sin pensar en lo que importaba. Y ahora, me quedaba con la nada. No sé qué hacer, le dije, mi voz quebrándose. Te juro que no lo sabía, no supe cómo manejarlo. Estaba tan asustado de perderte que terminé perdiéndote de todos modos. Ella me miró con una mezcla de cansancio y tristeza. Es tarde para eso. Ya no me duele, ya no me importa. Lo que me duele es que nunca pudimos ser felices, que siempre había algo más. Siempre estabas buscando algo que no existía. Y fue en ese momento cuando entendí. No se trataba de él. No se trataba de los otros. Se trataba de mí. De mis inseguridades. De mi incapacidad de confiar. Y todo eso me había llevado a perderla. No podía seguir culparla a ella o a él. Yo era el que había arruinado todo, el que había dejado que mis propios demonios me destruyeran. Salí de allí con el corazón vacío, pero por alguna razón, al menos, ya no estaba lleno de rabia. Sabía que lo que había pasado era mi culpa. No podía hacer más que aceptar que todo lo que creía que era, todo lo que habíamos sido, ya no existía. El dolor de los celos ya no me quemaba. Pero la culpa, esa sí que seguía ahí, como una sombra que no se iba nunca. Volví a mi casa y me tiré en la cama, mirando al techo, sin saber qué hacer con mi vida. Tal vez algún día la vida me enseñe a manejar mis miedos, mis inseguridades, pero por ahora, todo lo que puedo hacer es vivir con las consecuencias de lo que he hecho. Y esa es la peor parte, que no puedes retroceder, que ya no hay manera de arreglar lo que has roto. Pero al menos ahora sé que los celos no son más que un monstruo que nos mata por dentro. Y lo peor de todo es que, cuando finalmente te das cuenta, ya es demasiado tarde. Han pasado meses desde esa conversación. A veces me pregunto si alguna vez logramos sanar algo. Si alguna vez, en algún rincón de mi mente, podré dejar de pensar en todo lo que perdí. Pero no es tan fácil. No lo es. Y aunque me esfuerzo por seguir adelante, la verdad es que no puedo. Hay algo que se quedó clavado en mi pecho, algo que ni el tiempo ni el olvido pueden quitar. De alguna forma, seguí con mi vida. Volví a las rutinas, a las cosas que solían distraerme. Salí con amigos, volví a trabajar, traté de hacer cosas que me alejaran de la sensación de vacío, pero en cada esquina, en cada respiro, sentía esa sombra acechando, esperando. Y una y otra vez, me encontraba pensando en ella. En lo que hicimos mal. En lo que me destruyó. En cómo todo lo que creí que había sido, ya no existía. Una noche, mientras navegaba sin rumbo por las redes sociales, algo me llamó la atención. Era una notificación de ella. Al principio, pensé que era un error, algún tipo de broma cruel del destino. Pero no. Era un mensaje directo. Su nombre apareció en la pantalla, y el corazón me dio un salto. No sabía si sentir miedo o alivio, pero mi dedo ya había tocado la pantalla sin pensarlo. El mensaje decía, nos vemos pronto. No entendí. Estaba confundido. ¿Qué quería decir con eso? Ya no estábamos juntos. ¿Por qué ahora? ¿Qué sentido tenía? Mi cabeza comenzó a dar vueltas. Lo que menos esperaba era que ella se comunicara conmigo. Después de todo, me había dicho que ya no le importaba, que ya no quedaba nada. Intenté escribirle,
pero las palabras se me atoraron en la garganta. Me sentía como si estuviera jugando con fuego. Y aún así, no podía evitarlo. El mensaje me picaba en la mente, me llamaba, como una inquietante invitación. Así que decidí ir a su casa. No sé por qué lo hice. Solo lo hice. Como si una fuerza ajena a mí me estuviera arrastrando. Algo no estaba bien. Cuando llegué a la puerta, sentí un escalofrío recorrerme. La casa parecía vacía. Ni un solo sonido. No había luces encendidas. El aire estaba pesado, como si todo estuviera en espera. Sin pensarlo demasiado, abrí la puerta. La conocía lo suficiente para saber que siempre la dejaba abierta cuando no estaba. No hice ruido, apenas respiraba. Algo me decía que no debía estar allí, pero mis pies seguían adelante, guiados por una extraña necesidad. La casa estaba igual que antes, pero con una calma inquietante. No había rastro de ella. No había ruido, ni movimiento. Y eso me hizo sentir aún más raro, más atrapado. Era como si el lugar estuviera suspendido en el tiempo. ¿Dónde estaba? Mi cabeza comenzaba a dar vueltas. La ansiedad me devoraba, y mi respiración se hacía más rápida. Me adentré más, sintiendo cada paso más pesado que el anterior. Entonces, al pasar por el pasillo que daba a la habitación, vi algo. Una sombra al final. Al principio pensé que era la luz, pero no. Era una figura, como si alguien estuviera sentado en la oscuridad, esperando. La reconocí al instante. Era ella. Pero no estaba como la recordaba. Su rostro estaba pálido, como si estuviera enferma. Sus ojos no tenían la luz que solían tener. Había algo extraño en ella, algo que me hizo retroceder un paso. Me quedé ahí, sin poder hablar, mirando cómo se levantaba lentamente. No parecía sorprenderse de verme. Su rostro estaba inexpresivo, como si hubiera esperado que llegara. Te dije que nos veríamos pronto, dijo con una voz baja, casi susurrante. La forma en que lo dijo me puso los pelos de punta. No entiendo, logré decir, mi voz temblando. ¿Qué pasa? ¿Por qué me llamaste? Ella no respondió de inmediato. Solo caminó hacia mí, y cada paso parecía resonar en la habitación vacía. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, me miró fijamente a los ojos. La habitación se llenó de un silencio incómodo, y por un momento, sentí como si el tiempo se hubiera detenido. Porque no he terminado contigo, dijo de nuevo, esta vez con una sonrisa que no me gustó. Algo en ella había cambiado, algo que no podía identificar. No lo he hecho. Y ahora. Ahora eres mío. Antes de que pudiera reaccionar, sentí un estremecimiento en el aire, como si toda la habitación estuviera flotando, como si algo invisible me estuviera presionando hacia abajo. Ella comenzó a reír, pero era una risa fría, vacía, como si estuviera burlándose de mí. La sensación de terror me invadió, pero no pude moverme. Me sentí atrapado, como si algo invisible me hubiera atado al suelo. Su risa se hizo más fuerte, más profunda. Cada vez que reía, sentía como si me hundiera más en un abismo, como si estuviera perdiendo el control de todo. Vas a seguir sintiéndolo, ¿sabías?, murmuró, su voz rasposa y burlona. Vas a seguir sintiendo la sombra del celoso, porque ahora está en ti. Y nunca vas a escapar. En ese momento, todo comenzó a girar a mi alrededor. La casa desapareció, y el aire se volvió denso, pesado. Como si la realidad misma estuviera desmoronándose a mi alrededor. El último recuerdo que tengo de esa noche es su risa resonando en mis oídos, y sus ojos fríos, que ya no eran los mismos de antes. Y ahora, aquí estoy, sentado en mi casa, sintiendo que algo no está bien. Cada vez que cierro los ojos, veo esos ojos, esa sonrisa. Cada vez que respiro, siento esa presión invisible, como si ella aún estuviera aquí, acechando, esperando. Y no importa lo que haga, no importa lo que intente. El monstruo de los celos sigue siendo parte de mí. Porque, al final, nunca dejamos de ser consumidos por lo que más tememos. Y yo. Nunca dejaré de ser su sombra.